Buenas noches a cada persona que me acompaña en este estudio referente todo a el final de los tiempos o los tiempos futuros, según la palabra de Dios. Quiero comenzar primero saludándolos, segundo bendiciéndolos, tercero agradecerles que me acompañen en este tiempo y cuarto, quiero comenzar haciendo una oración, una pequeña oración para que sea Dios, el Espíritu Santo, guiándonos en este estudio tan hermoso, tan maravilloso como es su palabra. Así que allí donde estás, yo te bendigo. Bendigo tu vida. Le agradezco a Dios por tu vida, por permitirme y permitirte compartir este tiempo tan especial juntos. Y le pido a Dios que nos ilumine con su presencia y con su inteligencia, con su sabiduría, para que me permita ser en sus manos un instrumento de bendición en esta hora para ti y para cualquier persona que me está mirando en directo o va a ver este video más adelante, sin importar el día o la hora. Así que eres bienvenido y vamos a comenzar entonces. Para comenzar quisiera decir lo siguiente. Quiero primero enfatizar algo muy importante. Quiero que sepas que yo creo en la segunda venida del Señor. Es importante que creas esto. Segundo, que yo creo en el levantamiento de la iglesia. Eso es claro y no tiene ninguna negociación. Lo que aquí se está estableciendo es una posición doctrinal. Recuerda siempre eso. Y tanto la posición que yo presento aquí como la que presentan otros consiervos es de respeto, de mi parte hacia ellos y de ellos hacia mí igualmente. Entonces, al final, la última palabra la tendrá Dios. Pero a medida de este estudio, tú vas a ir viendo si lo que yo te enseño a ti aquí es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tú, allí donde estás, tomes tu palabra y leas conmigo cada pasaje que vamos a leer en esta noche. Es muy importante eso. Por otra parte, quiero también recordarte lo que hemos visto en clases anteriores, estudios anteriores, y es que recuerda esto. Yo creo que estamos viviendo los tiempos que la palabra nos anuncia, los tiempos futuros o los tiempos que anteceden a la venida del Señor. Por lo tanto, yo creo que muy pronto en el Cairo de Dios surgirá un gobierno unificado, un gobierno, digamos, en cierta manera totalitario, un gobierno que será regido por un hombre que la palabra llama el anticristo, el enemigo de Dios, el hombre, el hijo de iniquidad. Y eso está claro para mí y está claro en la palabra de Dios, que en un futuro cercano este hombre comenzará a hacer presencia. Por lo tanto, en este estudio de escatología, que tiene que ver con los eventos futuros, porque así se llama esta rama de la teología, escatología, se analiza y se ve todo lo referente a los tiempos del fin, o los tiempos futuros, como se conoce dentro del contexto eclesial. Entonces, se sabe y se entiende que en un futuro cercano pronto este hombre hará su aparición. Por lo tanto, aquí en este estudio de escatología vamos a mirar lo que se llama o se conoce como la última semana del que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que tiene que ver con las 70 semanas que Dios le habló al profeta Jeremías y que el profeta Daniel encuentra ese escrito, y a raíz de eso él recibe esa revelación de parte de Dios, ¿ok? Entonces, hablo en este contexto para que vayamos entendiendo un poco más referente a este tema. Ahora, referente a la semana de Daniel y la última semana, que es un estudio más profundo, lo haremos más adelante. Ahora estamos enfocados, recuerda esto, estamos enfocados en el estudio de Mateo 24. Yo comencé diciéndote que yo creo firmemente que la autoridad máxima profética se llama Jesucristo. Eso es claro para mí y debe ser claro para ti. La máxima autoridad profética es Jesús. Él está por encima de cualquier teólogo, cualquier ministro, cualquier escuela teológica. Él está por encima de cualquier denominación y aún está por encima incluso de todo pensamiento que Pablo, Daniel
o Juan hubieran podido plasmar en la palabra de Dios, aunque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero ellos, recuerda esto, tienen que estar de acuerdo a lo que Jesús dice. Recuerda que Jesús es el Logos, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el aliento de Dios en cuanto a la palabra y en cuanto al Logos. ¿Ok? Perfecto. Entendiendo esto, entonces debemos analizar realmente lo que veníamos viendo un poco la semana pasada para entrar en el contexto de esta clase. Recuerda que es muy importante que tengas tu Biblia y a través de ella me acompañes a hacer este estudio. Yo quiero que tú seas como un bereano, te lo dije la vez pasada, sé un bereano, tienes que escudriñar la palabra conmigo. No tienes que estar de acuerdo en todo lo que digo, de eso no se trata esto. Se trata de que tú con tu palabra en mano, con la Biblia en la mano, puedas confirmar y decidir si lo que yo te enseño aquí es bíblico o no. Recuerda, esto es una posición doctrinal y yo creo en esta posición. Recuerda que yo te hablé, que yo conocí las tres posiciones en el cual se trabaja, se estudia este tema de escatología referente al final de los días o al final de los tiempos o la última semana de Daniel o los últimos 7 años que se conocen. Bien, entendiendo esto, te recuerdo, existen tres posiciones doctrinales, recuerda tres. Una, que se llama pretribulacionista, que anuncia que la iglesia estará aquí hasta antes de esta última semana comience, es decir, hasta antes de los 7 años que comiencen, finales. La otra posición doctrinal hace referencia a los medtribulacionistas que creen que la iglesia estará aquí hasta la mitad de esta semana o los 7 años, o sea, 3 años y medio, que se conoce como esa semana de tribulación y gran tribulación. Y la otra posición doctrinal tiene que ver con la posición post-tribulacionista que define que la iglesia estará aquí hasta el final de esa última semana y será levantada en el momento en que Jesús aparezca por segunda vez. Y es allí donde quiero realmente enfocarme en este estudio. Así que con tu Biblia en la mano vas a analizar un poco lo que vimos la semana pasada y seguir adelante con el texto y el tema de esta semana. ¿Ok? Gracias por estar allí. Bien, entonces recordemos que comencé hablando de Mateo 24, en el versículo 1. Y hablé un poco sobre el contexto, porque en Mateo 24 realmente se constituye en esa profecía mesiánica, en esa profecía escatológica que Jesús anuncia para el final. Recuerda esto, que yo creo que Mateo 24 es para la iglesia. Igualmente en parte era para Israel, pero creo que es para la iglesia. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Bien, entonces recuerda que Jesús sale del templo y entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿te acuerdas del templo? Mira tan hermoso que es. Y yo les definí a ustedes esa parte, les dije que para Jesús, más que el templo, lo más importante era la presencia que llenaba ese templo. Recuerden eso, ¿no? Pero también tenemos que mirar el contexto por el cual llegaron también a esta pregunta. Y quiero que la tengas en cuenta siempre para que puedas ver, analizar o estudiar Mateo 24. ¿Ok? Y tiene que ver con Mateo 23, versículo 39. Porque Jesús allí en el capítulo 23 de Mateo hace una exhortación fuerte a los escribas por su comportamiento, a los fariseos por su comportamiento religioso, donde decían pero no hacían, donde Jesús ve sus falencias como ministros, eran hipócritas, aparentaban una espiritualidad que no tenían, contaminaban al pueblo con sus costumbres, ponían carga sobre el pueblo que el pueblo no tenía que llevar. Así que Jesús los exhorta fuertemente y en el versículo 39 les advierte y les dice lo siguiente, les dice, no me volverán a ver, ustedes no me volverán a ver hasta que se diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase quedó grabada en los apóstoles en ese momento junto con la pregunta cuando Jesús le responde sobre el templo. De allí parten al monte de los olivos. Y allí en el monte de los olivos es donde viene el sermón, porque se desarrolla, y hasta a través de 3 preguntas. Hago este recuento para que entremos en el contexto. 3 preguntas importantes, recordando lo que Jesús dijo referente a su venida, en el capítulo 23, versículo 39, y lo que dijo en Mateo 24, versículo 1 y 2, cuando habla sobre el templo y su destrucción. Allí es donde ellos le preguntan, bueno, Señor, entonces, ¿cuándo serán esas cosas?
o sea, destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será ese fin de la era o fin de la era del hombre en cuanto a su gobierno sobre la tierra, para que tú comiences a gobernar y reinar sobre nosotros? De allí se desarrolla Mateo 24. Y recuerda lo que hablamos un poco la semana pasada, y quiero que lo recuerdes, por eso lo voy a leer rápidamente y para que lo tengas en cuenta. Jesús decía que en una primera parte, él anunciaba y decía, ustedes por favor no se dejen engañar. ¿Se acuerda que Jesús habló prácticamente de eso? Eso fue algo contundente, ¿no? No se dejen engañar. Y le dice, no se dejen engañar, ¿por qué? Porque vendrán muchos mesías o alguien disfrazado de mesías y a muchos podrá engañar. Entonces la primera arma que Dios y Jesús advierte a la iglesia es el engaño. Y el engaño viene por la doctrina, el engaño viene por la parte espiritual, viene por la apariencia de hombres que se hacen pasar por ungidos o por hombres de Dios. Incluso recuerda que el anticristo se presentará como el falso Mesías. Y Jesús continúa diciéndoles, se levantarán falsos mesías, se escucharán de guerras, se escucharán de rumores de guerra, se levantará nación contra nación, potencia contra potencia. Jesús anuncia que habrá hambres, terremotos, habrá graves enfermedades llamadas pestes, que hoy vemos que se llaman también pandemias. Acuérdate de esta palabra tan especial. Y vemos realmente que esta palabra, esta profecía, se ha venido cumpliendo a lo largo de estos años, y que la parte de las hambrunas, de las epidemias, de los terremotos, de las guerras, es algo que sucede de una manera más continua, más agresivas y más contundentes. Por lo tanto, Jesús anuncia después y dice, recuerden que cuando ustedes vean esto es como el comienzo de dolores. Es decir, esa fue la comparación que hicimos la semana pasada referente a una mujer que está encinta y que ya sabe que va a parir porque comienza a sentir las primeras contracciones. Entonces allí es muy importante eso, ¿no? Y también hablamos que en el tiempo, Jesús dijo que en el tiempo futuro habría gran persecución para los hijos de Dios. Y allí lo dice prácticamente en el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí es donde yo también hago esta aclaración, porque si esta profecía fuera para Israel, recuerda que aquí la persecución es por causa de Jesús. Es por causa del nombre de Jesús. Y recuerda que los judíos no creían en Jesús, salvo los apóstoles, que eran judíos. Pero recuerda que esta palabra era para la iglesia, presente y futura, y sobre todo para estos días. Es decir, que Jesús anuncia que realmente la iglesia va a sufrir un tiempo de persecución. Ahora, seamos honestos. Esta profecía es dual, porque recordemos que en la época de Jesús hubo una gran dispersión de la iglesia del Señor. Acuérdate que fue perseguida y fue dispersada por muchos lugares en la época en que Pablo, en que Pedro estaban, recuerda. Y recuerda que los apóstoles, todos los apóstoles, menos Juan, fueron perseguidos y fueron asesinados por causa de la palabra de Dios. Aquí es donde yo también quiero aclarar lo siguiente. Siempre se nos ha dicho que la iglesia, por ser la hija de Dios, la novia del Cordero, no puede pasar esos momentos. Pero seamos honestos, seamos sinceros. La palabra nos anuncia que los apóstoles vivían en la gracia, eran los cimientos de la iglesia y sufrieron persecución, grave persecución. Entonces mi pregunta es, ¿somos tú y yo mejores que ellos? ¿Somos tú mejores que Pedro y que Juan, que Pablo, que Mateo, que Lucas, que Santiago? Entonces, en ese momento esta palabra se estaba cumpliendo años después, pero recuerda que esta palabra es para los tiempos del fin, es decir, para nuestros días futuros que se avecinan. ¿Por qué yo hago este énfasis tan importante en esta noche? Mi intención no es ni asustarte ni angustiarte. Yo estoy aquí es para advertirte y para prepararte. Esa es la labor de un predicador o de un mensajero, de un pastor o de un profeta de Dios. Es anunciar lo que está escrito y preparar al pueblo de Dios. Yo solamente soy un mensajero. Usted está leyendo conmigo lo que dice la palabra de Dios. Bien, sigamos adelante porque eso ya lo hemos visto la semana pasada. Bien,
Hablamos también de que la palabra anuncia que se levantarían falsos profetas y falsos hombres que predicarían doctrinas falsas. Hablamos lo que dice Judas y lo que habló Pedro en segunda de Pedro. Y quiero que lo tenga en cuenta, porque eso es algo que estamos viviendo ya prácticamente en estos días. Judas escribe a la iglesia y le dice: escribo exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que les ha sido dada a los santos, es decir, a usted y a mí, porque recuerda que Judas le está escribiendo a la iglesia, no a los judíos. Tenga presente esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, para esta misión. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué vemos hoy en día? Un libertinaje de la gracia de Dios. Un evangelio tibio, un evangelio fácil, un evangelio al que según le gusta a la persona lo vamos a acoplar. ¿Para qué? Para que la gente no se me vaya, para que la gente no se moleste, para que la gente no se disguste y la gente no deje de diezmar o deje de ofrendar y esto se quede solo. Entonces muchos hombres, no todos, algunos, negocian la palabra, la manipulan, la amalgaman, la contaminan para hacerla más suave de lo que tiene que ser, para que la gente se suavice en su pensamiento y no se moleste. Y quiero decirte algo en esta noche, tú que me ves o tú que me vas a mirar, hoy o mañana o en 3 meses o en 2 años, no sé. Mi intención no es molestarte, pero si tú te molestas conmigo, si tú te disgustas conmigo, si tú te sientes mal, lo siento, pero yo tengo la obligación de ser muy honesto contigo en esta noche y de ser franco contigo. Mi deber es ser honesto contigo y transparente contigo. Pedro dijo algo importante: es mejor obedecer a Dios primero que a los hombres. Y yo prefiero que tú te molestes, pero no que Dios se moleste conmigo, porque yo como mensajero tengo que ser fiel al mensaje. Así que parto de esto, por eso estoy tan honesto contigo como puedo serlo. Bien, y continúan las señales, y nosotros tenemos que entender que la palabra realmente nos permite a nosotros establecer realmente en qué tiempo nosotros nos estamos encontrando. Bien, ahora, quiero recordarles algo importante que vimos la semana pasada y que me escribieron y me dijeron: pastor, por favor, expliquen un poquito mejor a qué se refiere esta parte cuando Jesús habló de que la abominación desoladora, que hace parte de eso, a qué se refería. Y allí quiero, por eso, detenerme un momentico para seguir adelante en lo que estoy hablando. Es lo siguiente. Cuando Jesús habla esta palabra profética en Mateo 24, versículo 15, escucha esto, para que lo tengas en cuenta y no lo olvides. Muchos decían o dicen que esta palabra es para Israel. Y tienen razón. Pero esta palabra también es para la iglesia. Y yo tengo razón. ¿Por qué? Porque este versículo 15 aún no se ha cumplido. Esta profecía de Mateo 24:15 aún no se ha cumplido. Es verdad que el templo fue destruido 70 años después. Es verdad que esta abominación desoladora ocurrió, pero no fue después de Jesús, antes de Jesús. Un hombre malvado entró en el templo y contaminó el templo porque quiso cambiar la ley y quiso cambiar los rudimentos y ofreció allí un holocausto a Zeus y ofreció allí cosas que no eran correctas. Y eso hace referencia a ese tiempo en particular. Pero aún Jesús no había hablado sobre esta profecía. No había hablado sobre esta profecía en particular, que tiene que ver con el final de los tiempos. Por eso Jesús, miren esto, por eso Jesús nombra a Daniel 9:27. Pero quiero leerle el versículo 15 un momentico. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, escuche esto, el que esté leyendo entienda. Y para entender tenemos que ir a Daniel. ¿Ok? Vamos un momentico a Daniel. Daniel 9:27. Mira lo que dice Daniel. Está hablando de la última semana. Esta semana aún no se ha cumplido. Esta es la última semana que falta por cumplirse
dentro de las 70 semanas que habla Daniel, y es la semana en la cual desarrollamos la parte profética, tanto en Juan, en Apocalipsis, como Daniel en el capítulo 12, o aquí en el capítulo 9, 8, 9, 27, o lo que habla Jesús en Mateo 24, o lo habla Lucas, o lo habla Marcos. Entonces, pero leamos lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente, de esto hablaba Jesús, escucha, dice, y por otra semana, es decir, en la última semana que está por comenzar, él confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Aquí está hablando del hombre de iniquidad, el anticristo que pronto se va a levantar y que les ha hablado mucho a ustedes sobre esta parte. A la mitad de la semana, dice de la palabra de Dios, que este hombre llamado el anticristo entrará en el templo de Dios y dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, mismas palabras del Señor Jesucristo, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana de la que habla el profeta Daniel es la misma palabra que está hablando aquí Jesús en Mateo 24, versículo 15. Es decir, que esta palabra aún no se ha cumplido. Por lo tanto, esta palabra no es para Israel en ese momento, sino para la iglesia en los tiempos del fin y para Israel en los tiempos del fin. Porque lo que pasa aquí, lo que sucedió aquí, en cuanto a la destrucción del templo, en el año 70, se va a repetir más duramente, más terriblemente, cuando el anticristo sea el que haga esta clase de destrucción. Porque recuerden que el tercer templo de Jerusalén está por levantarse. Israel ya tiene toda la maqueta, ya están listos los sacerdotes, ya tienen todos los rudimentos, todos aquellos elementos, y muy pronto se levantará ese templo, el último templo que habrá sobre la tierra que el hombre podrá construir. Y es ahí en ese templo futuro donde esta profecía de Mateo 24:15 se va a cumplir. Es decir, que esta palabra aún está por verse. Bien, y hablábamos también en la clase pasada o en el estudio pasado que Jesús dijo algo en el capítulo 24, versículo 21. Y allí fue donde quedamos la semana pasada. Y allí es donde quiero ahora sí continuar en el día de hoy. Hice todo el recuento para en este contexto poder seguir adelante. Entonces, recordemos que en el Mateo 24, versículo 21, Jesús dice estas palabras. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora ni la habrá. Y voy a leer recorrido el pasaje. Dice, y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno se dice, he aquí el Mesías, no lo creas. Y dice Jesús, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Continúo. Pon atención al siguiente versículo. He aquí, yo lo anuncio de antemano, dice Jesús. 26. Si pues os dicen que el Mesías está en el desierto, no salgan. Que está en las recámaras, no lo crean. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. He leído, recorrido esto, porque aquí Jesús dice algo importante. Primero, que viene una gran tribulación. Lo aclara y lo dice. Pero dice que por causa de los escogidos, es decir, de su pueblo, de la iglesia, porque en el contexto está hablando de la iglesia. Ya lo dije en el versículo 9 del capítulo 24. Dice que por causa de eso los días serán acortados, es decir, que Jesús aproxima esa fecha porque van a ser días difíciles para el mundo y para la iglesia. Y dice más, si dicen a ustedes que el Mesías apareció en el desierto, se lo dice a Israel, se lo dice a los apóstoles, no lo crean. Hablando de la profecía de Mateo 24:15, no lo crean. Que mire que está en el desierto, no salgan. Y Jesús dice algo muy interesante. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, recuerda esto, Jesús no viene horizontal. Jesús no va a aparecer de un momento a otro en la tierra caminando, no. Jesús aparecerá por segunda vez en los cielos. Recuerda eso siempre, no se te olvide lo que te hablo en esta noche.
en los cielos. Y habrá una señal, porque la palabra dice que como relámpago. Escucha esto. Ahora, mire tan interesante porque yo digo que esta palabra es para la iglesia. Aquí vamos a continuar leyendo y después vamos a ir a Daniel un momentico. Mira, lee conmigo, porque es el contexto. 24-29, seguido allí, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de lo que habló en el versículo 21, ¿se acuerdan? Perfecto. Dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mira ahora tan hermoso lo que dice aquí el Señor. Mira, esta es la respuesta para los apóstoles. Esta es la respuesta para la iglesia. Dice: entonces aparecerá la señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, y todas, escucha esto, y todas las tribus de la tierra o naciones se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora mire lo interesante de esto. Dice: después de esa tribulación, después de esa tribulación tan grande, aparecerá en el cielo la señal, dice la palabra de Dios, dice Jesús. Y dice que luego Él aparecerá en las nubes con todo el ejército de sus ángeles de una manera gloriosa y portentosa. Y mire tan bello y tan hermoso este pasaje. Por eso digo siempre que Mateo 24 es para la iglesia. Lee conmigo. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí ves el orden que lo plasma Jesús? ¿Sí ves cómo Jesús narra esa parte? ¿Sí ves cómo Jesús anuncia que va a ocurrir, va a producirse su venida a la tierra por segunda vez? Y mira cómo el orden lo plasma Jesús. Dice un tiempo de tribulación, luego dice que recuerda que aparecerá el falso Mesías también, la iglesia lo verá. Y luego también dice la palabra de Dios, dice que inmediatamente después de ese tiempo, dice que aparecerá el falso Mesías, o sea, el anticristo haciéndose pasar por Jesús. Y luego dice: pero luego aparecerá Jesús en los cielos, el verdadero Mesías. Y dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta y recogerá a los escogidos, a ti y a mí. Y te voy a decir por qué eres tú y por qué soy yo. Porque esta palabra es profética, aún no se ha cumplido. Dice lo siguiente. Dice, versículo 40. Lee adelante, por favor. Versículo 40. Pero, perdóneme, vamos a leer desde el versículo 37. Leamos desde ahí, por favor, para entrar en el contexto. Dice: pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice la palabra, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro, dice la palabra de Dios, será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Mire tan interesante eso. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene tu Señor. Ahora, es verdad, la palabra dice, y yo digo, y lo creo, que nadie conoce el día ni la hora. Pero Jesús sí dijo algo muy importante. Jesús dijo que conociéramos los tiempos. Y los tiempos van a marcar la cercanía del regreso del Señor. Y estos tiempos están marcando el tiempo que la palabra llama principio de dolores. Y muy pronto va a aparecer en escena el anticristo. Y muy pronto comenzará a cumplirse la última semana de Daniel. Y muy pronto ese hombre va a hacer de que se unifique un gobierno mundial o un nuevo orden mundial donde se instaurará, escúchame esto, una sola religión, donde se recogerán a todas las religiones del mundo para adorar a un solo Dios sin nombrar, escúchame esto, sin nombrar al Dios de Israel y sin nombrar al Jesús de la Biblia. Así que es una religión donde tú y yo no cabremos. Por lo tanto,
A raíz de esto, la iglesia será segregada, será separada. Y allí comenzará realmente la iglesia a mirar cuánto fe tiene en su Señor y cuánto dispuesta está a no contaminarse con esa religión universal que pronto se irá a levantar. Entonces, ese gobierno universal, ese nuevo orden mundial traerá una religión a nivel global. Traerá un poder político unificado en el cual el anticristo estará al frente y traerá un poder económico unificado. Todo esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, vamos a verlo poco a poco, pero quiero hablar un poco sobre lo que, el contexto de lo que significa esta palabra. Entonces, lo interesante de esto, en el versículo 44, puede continuar leyendo conmigo por favor, dice: por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no penséis. Eso es cierto. No sabemos el día ni la hora, pero podemos conocer los tiempos. Usted ha visto un programa de meteorología que dice: el sábado, según el satélite, parece que va a llover. El domingo parece que viene en Estados Unidos, se puede presentar un huracán devastador. Puede llegar a las costas de California o a las costas, perdón, de Florida o a las costas de Georgia, puede llegar. ¿Usted cree que ese locutor o ese noticiero es negativo o es un mal noticiero porque advierte que viene un huracán? ¿Usted cree que hace mal ese noticiero anunciar lo que viene porque vio en su aparato que mira el tiempo lo que viene hacia el futuro? No, está haciendo un favor para que la gente se prepare para lo que viene. Pues mi amiga y mi amigo, mi hermano en Cristo, yo hago eso. Yo soy un meteorólogo del tiempo de Dios. Estoy anunciando lo que el satélite de la palabra me dice que va a venir, para que tú, escúchame esto, tomes acción y tomes precaución y te prepares mentalmente, en tu alma, en tu espíritu, para lo que viene. Escúchame esto. Yo te hablé sobre 3 posiciones doctrinales. Yo creo en esto. No indica y no quiere decir que mis hermanos que no comparten mi posición estén contra mí o sean antibíblicos. No, acuérdate que es una posición doctrinal. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, analiza este texto, tú, y piensa si lo que yo te digo es verdad o es mentira. O si los que dicen que la iglesia se irá antes del que aparezca el hijo de iniquidad o el anticristo es así. O si la iglesia se irá a la mitad. Pero tú tienes que estar preparado. Si viene antes, gloria a Dios. Nos vamos de una. No habrá ningún problema. No lo conoceremos al anticristo y la iglesia no pasará por ese periodo. No hay ningún problema. Pero que Jesús te encuentre en santidad para que te vayas. Pero si se demora, no tienes nada que perder si pones atención a esta palabra, porque te está preparando. Si estoy equivocado, no tienes nada que perder. Pero si yo tengo la razón, tienes mucho que ganar. Bien, ahora, para entender esta parte, yo te hablé de Mateo 24 y en el versículo 21, volvamos un poco atrás por favor, cómo Jesús habla sobre este tiempo de gran tribulación que viene hasta el tiempo del fin. Y dice que habrá esa tribulación como nunca antes ha existido. ¿Qué es tribulación? Un tiempo de sufrimiento, un tiempo de persecución, un tiempo de angustia. ¿Por qué? Mi amigo y mi amiga, ¿por qué? Le explica por qué. Y quiero que entiendas esto. 2 cosas importantes a tener en cuenta. Jesús, Dios Padre, ha prometido guardarnos, escúchame esto, en ese tiempo. Pero eso no va a evitar que no se cumpla lo que viene. Escúchame esto, porque esto es palabra de Dios. Jesús lo habló. Y cielo y tierra va a pasar, pero esto no va a dejar de cumplirse. No importa cuánto ayunemos o digamos, esta palabra se va a cumplir. Y aquí Jesús en el versículo 21 habla de un tiempo de gran tribulación como nunca antes. ¿Se acuerdan que les hablé a ustedes de Daniel? Les dije que esta profecía era para este tiempo y Daniel también era para este tiempo. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos un momentico nuevamente a Daniel. Acompáñenme por favor con Daniel para que ustedes vean. Recuerden cuando Daniel habla de la última semana y dice que está hablando de que en esa semana es cuando hace aparición este hombre de iniquidad y como a la mitad de la semana
hace ese sacrificio pagano, y lo llama Daniel realmente como una semana fuerte de gran tribulación. En el capítulo 12, un poco más adelante, ahí adelante en tu Biblia, en Daniel, lee conmigo lo siguiente, capítulo 12. Y allí se confirma lo que Daniel está diciendo en el 9:27 y lo que Jesús está diciendo en Mateo 24:21. ¿De acuerdo? Escucha esto. 12:1. Dice, en aquel tiempo, escucha las palabras de Daniel y recuerda las palabras de Jesús. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Mismas palabras de Jesús. Ahora dice lo siguiente. Pero en aquel tiempo se han libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el rollo. Dice, una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces, escucha esto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y le dice el ángel a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. O sea, que esta profecía es para el tiempo del fin. No era para ese tiempo. Es decir, para nuestros días. El mismo profecía de Mateo 24. Bien. Dice la palabra, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿Y qué vemos hoy? Se está cumpliendo la palabra del Señor. Que en este tiempo final la ciencia aumentará. ¿Y qué vemos hoy? Tecnología como nunca antes se ha visto. Científica y tecnológica como nunca se ha visto. El hombre ya llega a la luna, ya quiere ir a Marte. Con eso le digo todo. Pero sigamos leyendo. Versículo 5 dice, entonces, yo Daniel, dice, observé y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, le pregunta al ángel, Daniel, ¿cuándo será el fin de esta profecía? ¿O cuándo ocurrirá esto? Y mira lo que responde el mismo ángel. Y yo oí al varón vestido de lino, que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hasta los cielos juró, por aquel que vive eternamente y que sería por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y aquí cuando dice la palabra, escucha esto, es que es muy importante que entiendas este versículo en particular. Cuando dice, juró por aquel que vive eternamente, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando de 3 años y medio, que tiene que ver con la última semana de Daniel. Y tiene que ver con el tiempo que Jesús habla en Mateo 24. Ahí no hay duda, ahí no hay contradicción. No importa en qué posición estemos, ahí no hay contradicción. Habla de la última semana. Bien, ahora, dice Daniel, lo que nos ha pasado a todos. Dice, yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y mira tan interesante esto. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, ¿se acuerdan de Daniel 9:27? Aquí lo repite. Mira tan interesante esto. Habla del anticristo y la última semana. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y alcance los 1335 días. Daniel, o sea, el que aguante todo ese tiempo, los 3 años y medio. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. ¿Y cuándo es el final de los días? ¿Cuándo es el final de los días? Cuando Jesús regrese. ¿Y cuándo regresa Jesús? Cuando lo habla en Mateo 24. Después de la gran tribulación. Viene con sus ángeles y dice que mandará a sus escogidos y lo recogerá de los 4 vientos. Ahora, yo creo que en el momento que Jesús viene el levantamiento de la iglesia, pero también viene la resurrección. Escucha esto, escúchame esto tan interesante, porque lo dice Daniel.
Ahora mira, vamos a mirar lo que dice Pablo. Pablo habla también esta parte tan interesante. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Versículo 20. Escucha esto. Mira tan interesante esto. Recuerda lo que dijo Daniel y recuerda lo que habló Jesús. Recuerda esto. Porque la palabra tiene que leerse en el contexto. Un texto sin su contexto no sirve. En su contexto es importante. Dice, hablando de ese mismo día, dice: pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como primicias de los que duermen. Porque cuando la muerte vino por medio de un hombre, o sea, por Adán, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos vino, es decir, por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán resucitados o vivificados. Ahora mire tan interesante esto. Escucha esto. Pero cada uno en su orden. Cristo es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. O sea que seremos resucitados los que hayamos partido antes de que Jesús regrese en su segunda venida. En su regreso lo dice Pablo. Pero Jesús dice que en la segunda venida, en Mateo 24, dice que también ocurrirá el levantamiento de la iglesia. Lo acabamos de leer. Ahora, si somos personas, digamos, que entendemos lo que estamos leyendo, porque yo sé que estoy hablando de personas que conocen la palabra de Dios, pero también voy despacio para los que no conocen la palabra de Dios, para que todos podamos entender, porque todos estamos aquí para aprender. Mira tan interesante lo que dice Segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ven conmigo allí. Recuerda, Daniel habla de la última semana, que aparecerá el anticristo, hará la abominación desoladora. Daniel 12 dice que en esa misma semana habrá toda esa situación adversa, y también dice que sucederá la resurrección. Eso dice en Daniel 12. Acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, allí, que Pablo dice lo mismo, que en la segunda venida será la resurrección. Ahora, recuerda que Daniel, Jesús, hablan del anticristo al final de los tiempos y que la iglesia va a estar allí para verlo. Mira tan interesante esto. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Quiero que leas este versículo detenidamente, pero con mucho cuidado. Y ponle atención que cada palabra que allí está tiene algo en particular. Cuando Dios establece un orden en la palabra es por algo. Cuando una palabra va primero que la otra es por algo. Cuando hay una coma es por algo. Cuando hay un punto es por algo. Lee conmigo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos estamos hermanos. Hay un orden. Pablo dice, con respecto a la venida de Jesús, la segunda venida. Y Pablo dice, y nuestra reunión con Él, hablando del rapto, del levantamiento de la iglesia. O sea, confirma lo que yo estoy diciendo, que en la segunda venida de Jesús será el levantamiento de la iglesia, no antes, porque Pablo lo está confirmando, como lo dice Jesús en su orden en Mateo 24, y como lo dice Daniel en capítulo 12, es igual, el mismo orden. Acuérdate que yo dije que esta profecía tiene que ver con Israel y con la iglesia. Yo creo que cuando Jesús venga, yo creo firmemente que habrá una resurrección de los que han creído en Jesús, pero también se van a levantar, escúchame esto, se van a levantar todos aquellos que esperaron al Mesías durante siglos atrás, porque la palabra en Hebreos habla sobre eso. Todos murieron esperando la promesa. Todos murieron esperando ver al que realmente anhelaban ver. Y más, la palabra dice Jesús en una de sus palabras aquí en la tierra, dice, pero Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. ¿Qué quiere decir esa palabra realmente cuando Abraham se gozó de ver mi día cumplido? Porque Abraham ahora estaba en ese momento en el paraíso de Dios, ¿cierto? Pero él podía
saber y entender que el Mesías realmente ya había llegado a la tierra, pero también sabía que el Mesías en un futuro también volvería. Recuerda, recuerda que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Recuerda que todos los que murieron antes de Jesús estaban en el paraíso hasta ese momento. Y recuerda que de ahí en adelante, recuerda que Jesús descendió y luego ascendió. Y ahora toda persona que estaba en ese paraíso, ahora está en el cielo con Jesús. Y toda persona que muere después de que Cristo murió y resucitó, está en la presencia de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor claramente. Y más adelante lo vamos a ver. Pero sigamos adelante. Dice, los insto, hermanos, dice Pablo, los exhorto, les advierto, le dice Pablo. No se dejen perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen si es un espíritu, que se apareció un espíritu. Creo que lo hablé en la clase pasada o el estudio pasado. Les hablé de Moroni, con José Smith, de los mormones. Es un ejemplo palpable. Porque mucha gente se le han parecido ángeles, hablándoles una revelación de una palabra que ni siquiera tiene que ver con la palabra de Dios. Y lo creen. Y mucha gente sigue esa clase de enseñanzas. Pero Pablo advierte, si un ángel se aparece, si un espíritu se aparece, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, de que en el sentido del día del Señor ya llegó. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque en ese tiempo la iglesia estaba pasando gran persecución y gran tribulación también. Acuérdense que yo hablé eso en un comienzo. Y los de tesalonicenses decían, Jesús ya vino y no nos llevó porque estamos en esta situación tan adversa. Pablo les dice, no se preocupen, Jesús no ha venido. Para que Él venga, tiene que aparecer primero dos cosas. Siga leyendo conmigo. Nadie os engañe, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostatar? Echar para atrás. ¿Cómo vendrá la apostasía? Antes del anticristo, por doctrinas falsas. Mucha gente migra de la iglesia a otras doctrinas más fáciles, más heréticas, por conveniencia, por lo económico, por lo que sea, se van y se apartan del Señor. Pero también habrá una gran apostasía por la persecución o por la que el anticristo va a hacer. Porque cuando unifique todas las religiones a nivel global en una sola y quede por fuera de la iglesia va a quedar a un lado desplazada. Y mucha gente, por conveniencia, por temor, se irá para allá. Eso se llama apostatar. Apostatar es creer y luego echar para atrás. Eso es apostasía. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha manifestado el hijo de iniquidad. Lo dice Pablo. Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. ¿Y qué leímos en Daniel? ¿Y qué acabamos de leer en Mateo? En Mateo cuando Jesús habla. ¿Y qué dice Pablo? Lo mismo. Entonces, mi amigo y mi amiga, en pocas palabras, déjame decirte esto. Tú y yo vamos a ver aparecer, vamos a ver surgir al anticristo. Yo subí hoy un póster donde dice del capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis. Lo subí en mi página y lo coloqué en mi historia. Porque es una palabra profética que se va a cumplir y tiene que ver con ese tema de hoy. Ayer subí otro que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Porque esta es mi labor, preparar y advertir al pueblo de Dios. Yo cumplo con hablar. Si tú crees o no, estás en todo tu derecho de hacerlo o de rechazarme. No tengo ningún problema con eso. Yo hablo. Yo solamente predico el mensaje de Dios. Lo demás te corresponde a ti, aceptarlo o rechazarlo. ¿Estás de acuerdo o no? Prepararte o no. Pero yo cumplo con mi parte. Mi amigo y mi amiga, esta generación verá aparecer al anticristo. Lo verá surgir entre las naciones. Será testigo de la construcción. Escúchame esto y no lo olvides. Si no estoy aquí en la tierra, no sé cuándo será mi día de partir, no lo sé. Ojalá sea hasta que Jesús regrese, no lo sé. Pero que quede en estas palabras grabado para la posteridad, esté yo o no esté. Esta generación verá al anticristo surgir. Esta generación verá la construcción del último templo de Jerusalén. Esta generación va a ver surgir el nuevo orden mundial con un gobierno político, económico y religioso unificado. Esta generación va a ser probada
esta iglesia va a ser probada. Si está apta y preparada realmente, como dice, para estar con Jesús en el cielo. Porque aquí no solamente es decir yo acepto a Jesús, no, aquí es vivir conforme a la palabra de Dios. Una oración a ti sin convicción y sin razón no te va a salvar. No es que repitas como un loro yo acepto a Jesús, no, es que vivas como la palabra de Dios te dice. Tú aceptas a Jesús, pero tú tienes que cuidar esa salvación que Dios te está regalando. Así que yo te hablo hoy lo que la palabra de Dios realmente anunció. Yo estoy leyendo lo que la palabra te dice. Yo no estoy diciendo nada antibíblico porque estás leyendo conmigo. No estoy diciendo nada que sea herético porque estás leyendo conmigo. No estoy diciendo algo que no sea correcto en cuanto a lo que está leyendo allí en la palabra de Dios porque lees conmigo la palabra. Esta es mi interpretación en cuanto a este texto. Por eso se llama el tema escatología, tiempos finales. Y aclaro que la posición que habla que la iglesia estará aquí hasta la segunda venida del Señor. Entonces, vemos cómo Pablo advierte, dice que no vendrá hasta que venga la apostasía y se levante este hombre. Ahora, miremos las cualidades de este hombre. Miren lo que hará este hombre. Acuérdate lo que dice Daniel. Acuérdate lo que dice Jesús y advierte sobre este hombre. Acuérdate, mire lo que dice Pablo, tan interesante. Versículo 4. El cual se opone, escucha esto, y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él es el mismo Dios. Este es el hombre que va a venir. Este es el falso Mesías, el anticristo, el hijo de perdición. Este es el engendro de Satanás. Lo digo así claramente. Este es la antítesis de lo que no es Jesús. Este es el enemigo de la iglesia, el enemigo de Israel. Este va a ser el hombre, el instrumento que Satanás va a usar para hacerle daño a Israel y querer hacerle daño a la iglesia del Señor. En la mente maquiavélica de este hombre, de este ser, de este hombre de iniquidad, está ahora mismo planeando lo que pronto va a suceder. Déjame decirte esto, porque esto lo voy a hablar el viernes, no con este tema, sino una predicación que Dios me dio. El viernes te espero al tema que voy a dar en particular. Porque lo que está sucediendo ahora no es casualidad. Lo que está pasando ahora en el momento, esto no es algo que sucedió porque sí. Aquí hay hilos ocultos que se están moviendo detrás de esta pandemia y cuarentena. Déjame decirte esto. Y el enemigo está también detrás de todo esto. Dios en su soberanía lo está mirando y lo está permitiendo, pero Satanás está trabajando, porque él está pronto a hacer su plan maquiavélico. Pronto viene, mi amigo y mi amiga, lo que la palabra dice, un nuevo orden mundial. Recuerda eso. Recuerda eso. Bien, continuemos. Ahora, dice la palabra, el versículo 5. ¿No se acuerdan que estando todavía con ustedes, les hablé estas cosas en la primera carta? Lo que dijo en la primera les confirma en la segunda, ahora en esta carta. Dice, aunque, escuche esto, aunque ya está actuando en misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que se ha quitado del medio. Es decir, ¿por qué no ha hecho su aparición este hombre de iniquidad? Porque hay algo que lo detiene. Hay un tiempo, hay un cargo de Dios en que este hombre va a surgir. Antes no va a hacerlo, hasta que Dios se lo permita. Y de eso hablaremos en un tema más adelante. Para mirar, bueno, ¿quién detiene al anticristo para que no aparezca todavía? ¿Quién no tiene en stand-by? Hay algo, hay alguien que lo mantiene allí. Hay algo que lo mantiene allí. Algunos dicen que es la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que la palabra dice. Pero eso va a ser un tema que vamos a mirar más adelante. Vamos, por favor, de nuevo para terminar ya en este día con Mateo 24, donde estábamos en un comienzo. Y quedamos entonces en el versículo 44. ¿Se acuerdan? Por esto vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no piensa. Hay algo interesante aquí, mi amigo y mi amiga. Mira, tan importante la labor mía o de otro pastor que haga esta labor. Ya sea que predique que antes, durante o después irá a la iglesia, eso no importa, pero que predique esta palabra. La iglesia tiene que saber esta palabra. La iglesia tiene que conocer esta palabra. Y el pastor está obligado a predicar esta palabra.
Mira, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su servidumbre para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, bendecido, bendito, dice la palabra de Dios, el hombre, el siervo, aquel que cuando llegue su Señor le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Sé que cuando Jesús regrese, ojalá yo esté predicando este mensaje todavía, esté advirtiendo a la gente todavía, esté anunciando a la gente todavía. Dice, serás un hombre doblemente bendecido. ¿Por qué hago esto? Primero, porque Dios me llamó. Segundo, porque amo su palabra. Y tercero, porque en el amor de Cristo, a los que conozco los amo, y a los que no también los amo en el amor de Cristo. Porque ustedes son mis hermanos. Déjame decirte esto en particular. Por mis brazos, por mis venas corre sangre de mi padre y de mi madre. Y mis hermanos tienen esa sangre. Y nos une como familia. Pero la sangre de Cristo es más hermosa, más fuerte y más poderosa que la sangre de mi familia. Porque si mi hermano es hermano por la sangre que llevo en mis venas, y tú eres hermano, mi hermano en Cristo por la sangre de Jesús, tu hermandad para mí es más valiosa. ¿Sabías eso? Porque algún día la familia de nosotros se irá yendo. Pero algún día todos en el cielo seremos una sola familia. Aunque nos encontremos nuevamente con los seres queridos, pero todos seremos una sola familia en Cristo. Somos hermanos de Jesús, recuerda eso. Tenemos un mismo Padre, pero para ser hermanos de Jesús, tenemos que aceptarlo como Salvador y Señor. Y ser sujetos a esta palabra de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Juan dice lo siguiente: a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, el Padre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo y mi amiga, que no te engañe la religión. Solo aquel que reciba a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, el Padre lo constituye hijo de Dios. Te digo la verdad. Si en tu corazón no está Jesús, preocúpate porque esté. Si en tu corazón no has recibido a Jesús como Salvador, preocúpate por recibirlo. Si en tu corazón no mora la presencia de Dios, preocúpate porque esté. Porque si no es así, aún no eres hecho hijo de Dios. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Para terminar, si no me crees, aquí termino. Juan, Evangelio de Juan. Y aquí termino mi enseñanza en esta noche. Juan 1:12. Léelo, Juan 1:12. No es mi doctrina. Yo no pongo condiciones para ser hijo de Dios. Dios las pone. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo y mi amiga, lo siento por aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero Jesús no está en su corazón. Lo siento por aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero no conocen a Jesús. Lo siento por aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero Dios no mora allí dentro de ellos. Lo siento. Yo no puse las leyes ni las normas, las puso Dios en su palabra. Y la condición para que tú seas hecho hijo de Dios es que recibas a Jesús en tu corazón, lo albergues dentro de ti, lo recibas como Salvador y Señor, para que esa sangre preciosa te limpie, te santifique, y para que seas hecho hijo de Dios en Cristo Jesús, para que su muerte y su resurrección hagan de ti lo que Dios quiere, hijo y heredero de Cristo. Mi amigo y mi amiga, yo te bendigo en esta noche. Deseo que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu corazón. Que el Espíritu de Dios te haga morar bajo sus alas, y que esta palabra que hoy recibiste, la escudriñes, la medites, y si es de parte de Dios y lo compruebas, recíbela en tu corazón y guárdala. Porque si yo estoy equivocado, no tienes nada que perder, pero si yo tengo la razón, tienes mucho que ganar. Seas bendecido
y seas guardado bajo tus alas en el nombre del Señor. Bendiciones.